Aleluya, gloria al Señor, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, un día más que el Señor nos concede para seguir meditando en su palabra. Como dice la alabanza, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre nos da. Y de esa paz vamos a meditar en esta mañana. Como dice la palabra del Señor, estamos meditando en Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 16. Y dice la palabra del Señor así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Acá hay una palabra gentiles que tal vez tú no entiendas. ¿Qué cosas son los gentiles? Los gentiles eran llamados, y hasta ahora, aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Dios, a través de Abraham, hizo una promesa en formar una nación. Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serás de bendición. Y Dios cumple esa promesa en su nieto Jacob. Jacob, dice la palabra del Señor, creció también confiando en Jehová, el único Dios verdadero. Y en Génesis capítulo 35, Dios le dice a Jacob, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, y serás una nación grande. Y todos somos conscientes, hermanos, el pueblo de Israel es el pueblo bendecido de Dios. El pueblo de Israel que Dios menciona en su palabra es el pueblo que hasta ahora está siendo de bendición para toda la humanidad. Muchos de los grandes inventos, muchos de los grandes conocimientos han salido y salen del pueblo de Israel para la agricultura, para la ganadería. Todas las naciones de la tierra están siendo bendecidas con esta sabiduría y conocimientos del pueblo de Israel. Somos bendecidos y Dios cumple con su palabra. Y dice la palabra aquí que Dios hizo un pacto con Abraham. Cuando leemos en Génesis capítulo 17, Dios hace un pacto con Abraham para ese pueblo, para esa nación grande, que tendrá todo habitante, todo hijo de Dios nacido en ese pueblo. Y todos los que formaban parte en ese pueblo, todos los hijos, deberían ser circuncidados. ¿Qué significa circuncidar? Haber sido cortado su prepucio. A los 8 días de nacido, Dios establece, y hasta ahora el pueblo de Israel sigue cumpliendo con ese pacto. Todo niño recién nacido, varón, a los 8 días es circuncidado, porque es una orden del Señor para el pueblo de Israel. Pero entonces dice acá, erais llamados incircuncisión, los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Egipto, romanos, griegos, babilonios y cuantas otras naciones que no forman parte del pueblo de Israel eran llamados los gentiles. Y entonces dice acá, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios hizo una promesa de bendición, de salvación para el pueblo judío, de redención para el pueblo judío. Pero dice su palabra acá que no solamente es la salvación para este pueblo, sino para toda la humanidad. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Y en ese deseo del Señor es que Dios provee un Salvador para toda la humanidad. ¿Quién es el Salvador? Dice acá, Cristo. Estabais sin Cristo, ahora Dios ya mostró su amor para con nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra, Romanos 5:8. Es en Cristo Jesús que se forma una sola ciudadanía. Todas las promesas y todas las esperanzas que ahora tenemos, no solamente es para el pueblo judío, sino también para todo el mundo, judíos y gentiles. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso, amigo, que tú puedas entender eso. No formamos parte de ese pueblo judío, pero sí podemos formar parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Estando en pecado, estábamos lejos de la presencia del Señor.
Pero en Cristo Jesús, dice la palabra, nos hacemos cercanos a Él. ¿Cómo es que tú y yo podemos hacernos cercanos a Dios en Cristo Jesús? Dice el versículo, por la sangre de Cristo. ¿Qué necesitamos? Ser lavados en esa sangre preciosa. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo fue? Dios prometió un Salvador. La paga del pecado es muerte. Y Cristo Jesús murió por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras estás sin Cristo, estás sin esperanza y sin Dios. Pero cuando vienes a Cristo Jesús, en Cristo hay esperanza de salvación. ¿Qué tienes que hacer? Dice la palabra, arrepiéntete y conviértete. Abre tu corazón, acepta a Jesucristo, reconoce tus pecados, reconoce que has fallado y estás en tinieblas y confiésalos. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A eso se refiere cuando dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Puedes tener una cercanía, podemos tener una cercanía a Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuáles son las bendiciones? Somos hechos hijos de Dios. Somos hechos nuevas criaturas. Entramos a formar parte de ese pueblo maravilloso que se llama la iglesia. Judíos, gentiles, babilónicos, dice la palabra, en Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay babilónico, un solo pueblo. Y eso es lo que dice el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay acepción de personas en Cristo Jesús. Y dice la palabra, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria al Señor. En Cristo Jesús tenemos paz. Es la alabanza que dice, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre nos da. ¿Cómo nos da esa paz? A través de Cristo Jesús. Abre tu corazón, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Arrepiéntete. Solamente en Cristo y solamente en Él la salvación se encuentra en Él, dice la palabra. Y mediante la cruz, versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué enemistades? Dios es santo, 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 apartado de pecado. Todo aquel que está en pecado es alejado de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Somos enemigos de Dios por ese pecado. Pero dice la palabra, mediante la cruz, ese sacrificio, ese cordero, Cristo Jesús, que derramó su sangre para que tú y yo seamos salvos. Mediante la cruz podemos ser reconciliados con Dios. Todo pueblo, en todo lugar, en toda nación que abre su corazón a Cristo es reconciliado con Dios. Y entras a formar parte de esa iglesia, de ese pueblo maravilloso. Dice la palabra en Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No hay nada mejor que tú y yo y podamos entender eso. Si estás sin Cristo, estás en enemistad con Dios. No hay paz en tu corazón. No hay esperanza para ti. Pero si abres tu corazón a Cristo Jesús, solamente dile, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí. Acepto a Jesucristo como mi Salvador. Confiesa tu pecado, Padre de pecado. No hay pecado, escucha bien, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Satanás te dice a tu mente, no, tú ya no tienes perdón. Dios te dice, la palabra de Dios te dice, sí hay perdón en la sangre de Jesús. Satanás te dice, ya nadie te quiere. Dios te dice, yo te amo y por eso he dado a mi Hijo para que tú seas salvo. Satanás te dice, ya no hay esperanza para ti. Dios te dice, sí hay esperanza para ti. Hay bendición para tu vida. Solamente acércate a Dios en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que puedas entender que hay paz en el Señor.